Uso de cintas de kinesiotaping aplicadas a la estética. El kinesiotaping es el nombre que se le da a este tipo de cintas, también llamadas cintas kinesiológicas, que se utilizan para colocar sobre el cuerpo, ya que son autoadhesivas, es decir, tienen un pegante en su parte de tela y este pegante le permite adherirse a la piel haciendo también un estiramiento o una elongación que nosotros podemos controlar de acuerdo a las necesidades del tratamiento. En este video vamos a ver cuáles son los fundamentos del kinesiotaping, cómo se hacen los cortes, cómo se hace el estiramiento según la necesidad del tratamiento. Y nos vamos a ayudar aquí con unas diapositivas que nos van a permitir entender un poco más fácil todo el tema relacionado con kinesiotaping. El kinesiotaping recibe el nombre de vendaje neuromuscular. ¿Por qué recibe ese nombre? Porque originalmente fue ideado para trabajar en fisioterapia en recuperación muscular. Es utilizado principalmente para dolores musculares. Cuando una persona ha tenido algún tipo de lesión muscular o articular, su recuperación en fisioterapia tiene mucha acogida estas cintas de kinesiotaping para inflamaciones o edemas, para lesiones articulares y alteraciones posturales. Es su mayor uso. Sin embargo, el aspecto estético ha venido cogiendo mucho auge en los últimos años. Fue ideado por el doctor Kenzo Case, japonés, en 1970, atendiendo a las necesidades que él veía en sus tratamientos de fisioterapia, que se encontraba con el esparadrapo, que pues era adhesivo pero muy rígido, las vendas que no tenían adhesión y que teníamos que darle muchas vueltas para que se lograra el objetivo y hacía que se inmovilizara como demasiado la articulación o que ocupara mucho espacio por tantas vueltas que se le daba a la venda elástica normal. Entonces empezó a hacer la combinación de las dos, una tela elástica hipoalergénica que también fuera adhesiva a la vez. Y desde ahí surgió el manejo del kinesiotaping. Ya a nivel estético empezó a tener auge desde hace como unos 15 años aproximadamente, pero a nivel de fisioterapia era algo muy elitista en los primeros años. Ya después se empezó a conocer y se popularizó. Los colores no interfieren en la utilidad del tape, pero sí se puede aplicar conociendo de cromoterapia. Para ello habría que aprender un poco sobre los fundamentos del manejo del color y cuáles son sus efectos a nivel terapéutico. Entonces podemos utilizar los colores para potenciar los efectos. Sin embargo, no hay diferencia en la elasticidad, en el pegante por los colores. Hay diferencia por las marcas y porque también hay más cintas en el mercado que no son las kinesiotaping fundamentales o las básicas, sino otros diseños que han salido con el tiempo. Los colores vibrantes como el rojo, el amarillo y el naranja, ¿sí? Por ejemplo, este amarillo, este rojo, son colores con una longitud de onda que activan muchísimo a las células, como que las dinamizan, las despiertan. Entonces, al ser estimulantes, los puedes utilizar en terapias que requieran como activar un músculo o activar una zona porque está demasiado átona, por ejemplo, para tonificar. Los colores claros o fríos, que los llamamos así, como el azul, el verde, el violeta, tienen una longitud de onda menor y son calmantes, entonces se usan en todo el tema de desinflamación, para cortar pulpos, para hacer drenaje, se utilizan en temas de cuando hay mucha retención de líquidos, para facial, para calmar. Entonces, tú eliges el color sabiendo de cromoterapia. Si no sabes de cromoterapia, no hay necesidad de que le pongas intención al color. Eso es un valor agregado. El taping es un vendaje elástico que se adhiere a la piel permitiendo su respiración. ¿Por qué? Porque tiene unos poros. Esos poritos
permiten la transpiración de la piel, permiten que la cinta se seque fácilmente cuando la humedecemos. Entonces, si la vemos aquí, voy a agrandar mi imagen para que se vea los poritos. Mire, esto tiene un adhesivo en esta zona, acá. Cuando yo lo estiro, se alcanzan a ver los poritos o los huequitos que le permiten la transpiración. Voy a mostrarlo ahora por el lado que no tiene adhesivo para que se note. Esos poritos facilitan muchísimo el poder soportar la cinta de kinesiotaping. ¿El adhesivo es acrílico? ¿Puede producir alergia? Sí. Si observas unos oleajes que tiene, unas olitas que tiene, es para que el taping se adhiera por zonas. Tiene una zona de adhesión y una zona de no adhesión. El taping lo, a ver, yo me achico aquí. Listo. Otra de las características que tiene el taping es que no limita la movilidad. Cuando se adhiere a la piel, te permite el movimiento, pero te da una sensación de sostén, te da una sensación de seguridad como de bastón al momento de que hayan músculos átonos o que estén en recuperación. Por eso es que es tan valorado el taping. Se puede llevar constantemente, una vez colocado en la piel, puede durar aproximadamente unos 4 días, dependiendo también del estado de la piel. Si es una piel lipídica o grasosa, se va a caer más fácilmente. Si hay mucha humedad por sudor o si está haciendo natación, se puede caer más rápido. O cuando la persona es inquieta y lo retira o por mala postura. Las ventajas son que previene la fatiga muscular, por eso es tan usado en fisioterapia. También puede ser usado en personas que vayan a iniciar entrenamientos y quieran reforzar sus músculos para que se sostengan mucho más durante el entrenamiento y no se vayan a lesionar. Educa los músculos débiles. Los músculos débiles son los músculos poco trabajados. Entonces lo podemos utilizar también en embellecimiento en la cara interna del muslo, cara interna del brazo, para empezar un trabajo de fortalecimiento muscular y alivia el dolor por normalización del tono muscular. Entonces, a pesar de que la cinta está adherida a la piel, trabaja mucho en los músculos porque hace como un atrapamiento, digámoslo así, en pequeños puntos que levantan las fascias musculares. Entonces, es muy efectivo a nivel muscular y se utiliza pegado sobre la piel. Descomprime los tejidos. Cuando un tejido está edematizado, está con mucho líquido, se siente tensión. Entonces, al levantar como si pellizcaras de esta manera con el kinesiotaping, al levantar de esta manera, el taping descomprime esos tejidos, permitiendo así que se disminuya el edema porque los capilares linfáticos van a fluir mejor. Ya lo vamos a ver ahorita en imágenes. Entonces, cuando nosotros utilizamos el kinesiotaping, por ejemplo, para descomprimir tejidos, que lo usamos mucho en edema, entonces, ¿qué conseguimos? Que esto que es el sistema linfático, vamos aquí a resaltarlo un poquito. Encontramos aquí que estos son los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos son los que recogen el líquido intersticial a través de unos espacios o de unos orificios en cada capilar. Cuando hay mucho edema, quiere decir que hay mucho líquido aquí en este espacio extracelular. Los capilares están comprimidos y no pueden absorber líquido. Por ello, al levantar el tejido desde arriba, aquí se levanta sutilmente, es decir, aquí en esta zona, en la epidermis, en la capa córnea, es que vamos a colocar el taping, pero este taping va a ser como un pellizquito sutil, como si levantaras pequeños pellizquitos de piel, descomprimiendo toda esta zona dérmica,
toda esta zona hipodérmica, la descomprime, le das espacio a que los líquidos intersticiales ingresen en el capilar linfático para convertirse en linfa y que luego drenen posteriormente hacia los ganglios para ser limpiados. Entonces, por eso es que ayuda muchísimo en el drenaje linfático. Esa descompresión de los tejidos también influye en que nosotros tengamos menos dolor, porque es que aquí en esta zona dérmica también se presenta eh, todas las terminales nerviosas, todos los corpúsculos del tacto que nos permiten tener sensaciones, sensaciones de dolor, sensaciones de presión, de caricia, etcétera. Cuando el tejido está comprimido, todas estas terminales del sistema nervioso, como de las neuronas, ellas van a estar presionadas todo el tiempo como un timbre pegado. Entonces, al descomprimir el tejido, esta unión que vemos acá, esta sinapsis que se está haciendo acá, se realiza solamente cuando es necesario, no de manera constante. Entonces, disminuye toda esa sensibilidad que tiene un tejido edematizado. Entonces, estos son beneficios de la parte sedante que tiene el kinesiotaping por descompresión de los tejidos. Entonces, con esta explicación es más fácil entender cómo tiene tantas funciones en nuestro organismo. Bueno, nos devolvemos nuevamente para ver más sobre las cintas de kinesiotaping y entender cómo lo podemos usar eh, pues a nivel de estética, ¿no? Disminuye el edema tisular, ya vimos la explicación de por qué, mejora el drenaje linfático de los tejidos superficiales, mejora la circulación capilar periférica, es decir, la de los capilares sanguíneos, tanto venosos como arteriales. El principio fundamental es el mismo, es por la descompresión de los tejidos. También ayuda a mejorar los hematomas en menor tiempo, los hematomas y equimosis que se producen por alguna lesión. Entonces colocamos el kinesiotaping de una forma específica para trabajar en esa disminución de los hematomas, es decir, que si se iba a demorar 15 días, se puede demorar 8 días nomás. Entonces, eso es una ventaja y esto es pues comprobado. Se han hecho seguimientos con el kinesiotaping donde se ve todo este tema. Bueno, em, la cinta tiene un espesor similar al de la piel, entonces por eso se hace como tan fácil de llevar. Ahora, una persona que se coloque muchas cintas de kinesiotaping sí genera una sensación de estrés. Tiene un adhesivo que se activa mediante fricción, entonces cuando coloques una cinta de kinesiotaping en alguna zona, utilizas el mismo papelito para friccionar y que se adhiera bien porque es el calor el que lo va a activar. Ahora, ese adhesivo es acrílico, entonces sí puede producir alergia en algunas personas. Entonces, si eso llegase a pasar, hay que retirarlo, como vamos a ver más adelante. No se retira de manera salvaje, sino que hay que prepararlo para retirarlo y no volverlo a colocar porque sí puede haber personas alérgicas. Tiene elasticidad en sentido longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Longitudinal es a lo largo de la cinta. No tiene elasticidad en sentido transversal, por eso hay que saber cortar la cinta cuando la vamos a colocar, sobre todo cuando vamos a usar cintas pequeñas como en facial. Por ejemplo, si yo quiero sacar una tirita pequeña para colocar en el arco de la ceja y la corto de manera transversal, entonces no me va a estirar. Tengo que cortarla así de manera longitudinal. Bueno, es hipoalergénico desde el material de la tela, que es elástica, pero es de algodón. Pero su adhesivo sí puede producir alergia. Se puede dejar en la piel hasta por 4 días. Y ahora sí vamos a pasar a los cortes del tape. Entonces vamos a observarlos primero acá y existen cortes en I, como lo vemos acá, que es una tira longitudinal. Ya lo voy a mostrar cómo se hace. Cortes en Y,
que tiene dos paticas, dos divisiones, cortes en X, que tiene cuatro paticas, y los pulpos. Estos son los cortes básicos. Dependiendo del tratamiento que deseemos hacer, pues vamos a tener diferentes maneras de cortarlos. Entonces, vamos a ver aquí más imágenes y ya enseguida pasamos a hacer el corte. Tira cortada en I, puede ser de varios anchos, tira cortada en Y, tira en abanico o pulpo. Existe el corte en X, como lo vemos acá, y existe un pulpo cerrado o abanico cerrado. Entonces, ya que vimos cómo se corta. Bueno, muy bien. Aquí tenemos, espérame un segundito. Buscamos nuevamente dónde están los cortes y hablamos de él. Mira, el corte en I. El corte en I, que puede ser del ancho de la cinta, de la mitad del ancho, de un cuarto del ancho, es un corte que se utiliza mucho para colocar de origen a inserción del músculo cuando estás trabajando fisioterapia, pasando por el vientre del músculo en dirección de las fibras musculares. En estética se suele usar para colocar, por ejemplo, levantar el arco de la ceja, para colocar en la cintura y dar el moldeo de la cintura para levantamiento de glúteos. Se suele colocar para reafirmar también, por ejemplo, colocando cintas en el abdomen desde el centro formando una V, ya veremos imágenes. Esos son los cortes en I, tienen mucho uso en estética, Is angostas, Is grandes. El corte en Y, ¿cierto? Aquí vamos a buscar donde tengo el corte en Y. Ah, bueno, el corte en Y, que es este, quedan dos paticas así. La base se coloca en el origen del músculo y las ramas van bombardeando el vientre muscular. Este taping se trabaja, digamos, más que todo en fisioterapia, pero sí tiene algunos usos como en glúteo. El corte en X se utiliza mucho en fisioterapia, se pega en la mitad del vientre muscular y sus aspas se dispersan rodeando el vientre del músculo hasta sus orígenes e inserciones. El corte en abanico, que es el corte de pulpo, es llamado también corte en hélice y se utiliza para drenaje linfático. Este es el típico corte de drenaje linfático, tanto a nivel fisioterapia como a nivel estética. La base se coloca en el ganglio. Miren que no es necesario, pero pues así lo dice la teoría. Se coloca en los ganglios colectores y las prolongaciones sobre la zona afectada con una leve separación como de 1 centímetro. Se va a ver así como una mano puesta con una tensión del 15%. Ya vamos a ver lo de las tensiones. Y se deben colocar mínimo dos hélices por zona, dos pulpos. Ok, ahora vamos a mirar más temas con respecto a cómo colocar estas cintas y cómo es su tensión. Ya lo habíamos visto. Esto de los músculos es para entender cuando se trabaja a nivel fisioterapia, qué significa, por ejemplo, colocar un músculo, un kinesiotaping en su inserción del músculo y rebordear el vientre muscular. Por ejemplo, aquí en esta zona estamos viendo el recto anterior, este músculo que va a tener su tendón acá y su inserción aquí arriba. Entonces, para colocar una I, por ejemplo, cuando hay lesiones musculares, tú colocas una I, la colocarías aquí, sería el anclaje, te vas con la cinta hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y aquí sería el otro anclaje. Si fueras a colocar una Y, entonces colocas aquí el anclaje abajo, la primera aspa se va a ir rebordeando el músculo y la segunda aspa se va a ir rebordeando el músculo por la cara interna. Entonces, una Y quedaría puesta así. Una X se suele utilizar también, por ejemplo, aquí como en espalda.
el centro de la X acá y sus aspas se abren para trabajar los músculos de esta manera. Cuando trabajas a nivel de fisioterapia, pues hay que tener una formación en fisioterapia y conocer muchísimo de la anatomía muscular, de las articulaciones principalmente y de las lesiones para que le puedas poner sentido común al uso de las cintas de kinesiotaping. Entonces, esta recomendación es que las personas que lo trabajan a nivel de em, estética, pues conocen las necesidades estéticas y así lo usan. Y las personas que trabajan a nivel de fisioterapia conocen las necesidades de las lesiones que trabajan y lo aprenden a trabajar de acuerdo a sus necesidades. Entonces, los efectos del tape son analgésicos porque calman el dolor, no para un dolor de cabeza, no para un dolor renal, cosas así, no, dolor muscular, fatiga muscular. Efecto circulatorio, no para enfermedades de la circulación como las venas varices, para los ateromas, para válvulas dañadas, no, para la circulación capilar periférica, o sea, la circulación de los capilares venosos y arteriales que puedan estar afectados por edemas. Efecto neuromecánico, y es que te ayuda a recobrar la movilidad de tus articulaciones, la movilidad de tus músculos cuando estás haciendo una fisioterapia. Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es la tensión o el estiramiento de la cinta de kinesiotaping. Entonces, depende de cómo nosotros estiremos la cinta, nos vamos a encontrar con efectos diferentes. Entonces, vamos a ver, efecto normotónico quiere decir que normaliza el tono muscular y ahí no estiro la cinta para nada, la coloco tal como viene. Bueno, 2, 4, 6, 8, 10. Voy a cortar 10 centímetros de cintica para mostrarles cómo es el tema del estiramiento por porcentajes. Entonces, con una cintica de 10 centímetros, yo lo voy a colocar en una regletica. Bueno, esta no se nota mucho. Buscaré esta de color. Les voy a marcar 10 centímetros de cinta de regleta acá. Entonces, tengo aquí 20. Aquí tendría 10 centímetros. Mire, donde está la marca, desde el extremo, perdón, desde el extremo acá, 10 centímetros. La primera marca sería el 10%, la segunda marca el 20%, el 30%. ¿Por qué? Porque como estoy tomando como base 10 centímetros, quiere decir que si yo saco el porcentaje de 10% a 10 centímetros, pues estamos hablando de 1 centímetro. Entonces, con una regleta de estas yo puedo medir bien cuál es el porcentaje de estiramiento que requiere. Mire, entonces, ¿qué hice? Pegar la cinta en el extremo. Aquí la tengo justo a, a 10. Voy a ampliar para que puedas ver mejor, pero no sin antes hablar de los estiramientos. Cuando quiero trabajar edema, la cinta la estiro un 10%. Enseguida voy a explicar qué es estirar 10% la cinta. Cuando quiero trabajar efecto circulatorio, un 15%. Cuando quiero trabajar equimosis, que son hematomas superficiales, un 20%. Cuando quiero recuperar un músculo o un tendón, al 25%. Cuando quiero trabajar fibrosis o edema duro, cuando todavía no está tan vieja la fibrosis, a un 25% con la técnica correspondiente, que es en asterisco. Cuando quiero trabajar una cicatriz hipertrófica con relieve al 30%, para la fibrosis dura un 50% y el tema de corrección de ligamentos, que es prácticamente todo lo que dé la cinta que vayas a hacer. Entonces ya vimos que para efecto normotónico tú no estirarías. Se usa mucho en fisioterapia. No lo usamos tanto en estética. En estética siempre vamos a estirar en edema entre 10 y 15%, para equimosis 20%, para fibrosis 25 a 50%. Entonces ya es ver en los otros videos cómo se coloca para cada caso, pero esto es para entender los fundamentos de la cinta. ¿Qué se requiere?
Que la piel esté sin vello, pero no la vayas a depilar porque no puede estar sensible la piel. Entonces, si la depilas con cera, la cera también retira células anucleadas, células muertas, y al momento de adherir el taping, entonces la piel va a estar sensible y después va a dejar heridas, ¿no? Debe estar sin grasa y sin humedad. La pregunta es cómo retiraríamos el vello, tampoco afeitado. Lo mejor es cortado, con tijeritas se corta superficialmente. ¿Por qué se retiraría el vello largo? Pues porque cuando vayas a quitar la cinta va a estar adherida a los vellos y le va a doler muchísimo. Y también porque los vellos no dejan adherir bien la cinta. Después se mide la longitud del tape según necesidad, se corta según el tratamiento que vayas a hacer en I, en Y, en X, en pulpo, pulpo abierto, pulpo cerrado. Se redondean las puntas del tape, se realizan los cortes programados según el tratamiento, se rasga el papel protector por la mitad, pues en algunos casos es por la mitad, digamos así, lo rasgarías de esta manera, ¿cierto? Y en otros casos es desde una esquina. Entonces si lo vas a colocar desde la mitad, lo abres así y estiras lo que tengas que estirar y en los topes no vas a estirar nunca. Luego se adhiere con la tensión que hayas programado según necesidad del tratamiento o sin tensión y se hace fricción para que se pegue bien el adhesivo. Se deja durante 3 a 4 días en facial, solamente máximo 8 horas. Se puede dejar media hora, 40 minutos máximo de en la noche, digamos, de un día para otro, porque en el rostro se hace más fácilmente alergia con el taping. Se pueden duchar, secar con suavidad, se retira desde el anclaje de origen hasta el anclaje final, aunque no es tan trascendental si te equivocas de cuál anclaje pusiste primero, no. Pero si se debe aplicar crema, se debe aplicar o agua tibia en compresitas para que se esté flojito el adhesivo cuando lo vas a colocar. Y luego voy a colocarme en una parte visible para contarte cómo se retira. Digamos que ahí está bien adherido, pues yo no le estoy haciendo fricción ni me higienicé porque se debe higienizar primero con un tónico para quitar la grasa de la piel. Entonces, si este fue el anclaje, este de origen, este fue el anclaje final. Entonces, se retira desde el anclaje de origen, desde este. Pero, ¿qué vas a hacer? Esto está humedecido con agüita tibia, ¿no? Y le vas a retirar las punticas y vas sosteniendo la piel y retiras 2 centímetros. Sostienes ahí cerquita y retiras otros 2 y así sucesivamente hasta que termines de retirarlo. Nunca quitarlo en una sola tirada porque va a doler bastante y puede quitar células del tejido epitelial y queda la piel sensibilizada. Contraindicaciones, si tenemos hongos, dermatitis, escamación en la zona de piel donde requeríamos colocar la cinta, mejor no. Si tenemos suturas, si tenemos úlceras en esa zona, no, como llaguitas o algo así, no. Suturas tampoco. O sea, en un posoperatorio nunca sobre la sutura, ya sobre la cicatriz que haya pasado sus 3 primeras fases de evolución, ya se puede colocar el taping, es decir, que haya pasado más de el mes y medio. Si hay cáncer, no sabemos el por qué las teorías del taping muestran que el cáncer. Algunos dicen que porque activa el drenaje linfático. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, sin embargo, lo transmito según cómo sus creadores lo han indicado. En el embarazo, no colocar en el abdomen, sin embargo, he visto técnicas de taping para ayudar a sostener el bebé. ¿Cuál es el problema? Que al retirar el taping hay que ser mucho más cuidadosa por la formación de estrías. No sobre varices, esto sí, impajaritable. Si se presenta alergia, abstenerse de su uso. No, no podemos determinar quién tiene alergia o quién no. Si quieres, podrías hacer una prueba de alergia colocando una pequeña cintita en alguna parte sensible y la dejas 24 horas a ver qué sucede, pues antes de mandarnos a colocar cintas grandes. ¿Cuáles son los beneficios en estética? En posoperatorio disminuye el edema y la equimosis. Edema es la inflamación posquirúrgica. Equimosis son los moraditos, los hematomas superficiales. Disminuye el dolor, previene y trata la fibrosis. Esto es excelente porque hay una técnica en asterisco
que es excelente para trabajar la fibrosis. Nos trata las cicatrices hipertróficas solamente cuando ya completaron sus fases. En mamoplastia de aumento delimita el surco mamario y mejora la cicatriz periareoral. En estética corporal refuerza el moldeo de cintura y de glúteos, refuerza la marcación abdominal. Colocado en drenaje linfático favorece los tratamientos anticelulíticos. Formas de colocar para drenaje linfático en todos los casos. Drenaje en posoperatorio, drenaje en abdomen, drenaje en piernas, drenaje en senos, drenaje facial. La técnica es pulpos. Entonces, por ejemplo, aquí en el abdomen estamos viendo como unos 3 pulpos colocados en el abdomen, no, perdón, en glúteos. 3 pulpos colocados en diferentes secciones. Eso va a tener entre 10 y 15% de estiramiento. Otra manera de colocar pulpos, aquí solo hay 2 pulpos con 4 hélices cada uno, nos va a ayudar en el drenaje cuando hay PF o celulitis en glúteos o en posoperatorio de gluteoplastia. Otra manera de colocar en glúteos, pero esto ya no es para drenaje, sino para ayudar en el levantamiento de glúteos. Esto es una Y. Un drenaje para senos, ya sea con mamoplastia de aumento o de reducción o ya sea en un tratamiento de embellecimiento normal. Estas cintas son unas Is que se están colocando aquí para moldeo de cintura, pero esta técnica es la que funciona para flacidez también. La colocarías en ambos lados, en ambos lados. Esta técnica de flacidez tiene entre el 10 y el 20% de tensión. Los extremos no tendrían tensión. Entonces se puede colocar, por ejemplo, en mujeres en el abdomen esta misma técnica de las Is formando como una V. Entonces colocas esta cintica acá y su compañera al otro lado. Una cintica más arriba y su compañera al otro lado. Entonces va a quedar como en forma de V. Con 2 o 3 cintas te sirve para flacidez. Aquí en el centro, pues cuando hay ombligo triste se puede colocar un pulpo cerrado para levantar y eso nos ayuda también en flacidez. Cuando hay diástasis abdominal, que está muy separado acá, entonces se van a colocar estas cintas cruzadas, o sea, esta ahí la vamos a colocar entonces de abajo hacia arriba, o sea, las vamos a cruzar desde un extremo del abdomen al otro en forma oblicua, es decir, esta punta iría acá, cruza hacia allá. ¿Sí? Luego la otra cinta se va así, luego la otra se va así y luego la otra así. Es decir, voy a formar como X para ayudar a cerrar la diástasis abdominal. Cuando decimos es ayudar, muchas diástasis abdominales requieren, la verdad, que en la lipectomía le hagan las grapas o lo que se llama las suturas que se hacen para hacer el cierre de músculos. Bueno, y aquí tenemos otras formas de colocar el taping en drenaje. Como decíamos, mínimo 2 por zona, que han colocado 2 por el lado izquierdo, 2 por el lado derecho y 2 superiores. Son pulpitos como de 6 divisiones. Entonces, esta técnica de drenaje pues es muy, muy efectiva. Incluso así lo puedes colocar en el posoperatorio, especialmente el de liposucción, para ayudar a bajar el edema. ¿Qué hay que tener cuidado en posoperatorio? Que la piel va a estar más sensible. Entonces, para retirarlo hay que hacerlo con más precaución que en una piel que no esté operada. El kinesiotaping también se puede colocar en el rostro y se utiliza no solo para fisioterapia, porque de hecho lo usan muchísimo en recuperación de parálisis facial, sino que se usa en embellecimiento y en posquirúrgico facial también, para redefinir el óvalo facial, para levantar el arco de la ceja, para disminuir las bolsas palpebrales, ¿sí? El edema que se nos hace
en el párpado inferior. El drenaje linfático en posoperatorio se hace con pulpos puestos ya sea en el cuello o pulpos en el rostro, para disminuir la ritidez o arrugas mediante el lifting. Y este tema de facial, pues ya dijimos que no se deja por tanto tiempo. Entonces, muchas maneras de colocarlo. El kinesiotaping facial. Y pues con esto ya tenemos una introducción de cómo se usa el kinesiotaping aplicado a la estética, cómo cortarlo, en fin. En los siguientes videos vas a ver cómo se trabaja toda la parte específica ya para corporal, ya para facial, ya para posoperatorio, ya sabiendo cómo se cortan y cuál es el uso y la explicación de cada corte. Eso es todo.